El Ministerio Luz a las Naciones presenta al pastor Jacob Mirón, con un mensaje que te impactará y que te ayudará a cumplir el propósito de Dios para tu vida y la de tu familia. Y a continuación el pastor Jacob Mirón y su programa Luz a las Naciones. Y dice así la palabra de Dios de la manera siguiente, Apocalipsis, capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Sellado con 7 sellos. Tome su lugar. ¿Sellado con cuánto dice? Hoy empezamos un momento súper crucial, fascinante, como decir la culminación, un nivel glorioso del acontecimiento que el día de hoy vamos a empezar a estudiar. Para algunos de ustedes, tal vez el día de su cumpleaños, el día que usted nació fue una fecha culminante, una fecha que ¡wow!, se recuerda siempre. Para otros fue el día que compró tal vez su carrito, su primer carro. Pero lo que hoy vamos a empezar a estudiar, si prestamos atención, vamos a llevarnos a nuestro hogar perlas, diamantes, zafiros, esmeraldas, rubíes, de bendición, de sabiduría, entendimiento, conocimiento de parte de Dios. Yo le digo, de aquí en adelante, si usted se pierde una de las enseñanzas, le pasa como cuando usted estudiaba álgebra. Usted no iba el lunes, luego ya llegaba el martes, nada más se quedaba mirando los números ahí y no entendía nada, porque se perdió el día anterior, donde enseñaron algo clave de las raíces que se enseñaron. Y esto es así. El libro Apocalipsis así es. Especialmente como vamos a empezar ahorita, capítulo 5, porque habla de los acontecimientos futuros que vendrán y cómo serán. Si hay algo que a veces a uno como ministro del Señor le da tristeza, es cuando la gente no puede explicar, o ni siquiera, usted se va a sorprender que hay cristianos que ni saben ni siquiera cuántos años tardará la gran tribulación. Y hay otros que están más perdidos todavía, que ni saben qué es la gran tribulación. Pero qué lindo cuando haya un pueblo como Daniel, entendidos y sabios. Mire, no importa si usted nunca estudió la escuela, usted puede ser de los más sabios en cuanto a la palabra de Dios. Amén. Una hermana que contendía conmigo, diciéndome, a mí el Espíritu de Dios me enseña. Por eso está bien confundida usted. Digo, no, porque el Espíritu de Dios no enseña. Por supuesto que enseña. Pero ¿a quiénes enseña el Espíritu Santo? A los que Él llama. ¿A los que Él llama para qué? Para enseñar su palabra. Al que Él llama, Él capacita. Si no, Dios no hubiera instituido el ministerio ¿de qué? De maestros. El ser maestro es uno de los 5 ¿qué? Ministerios. No sé si alguien me está escuchando.
Hoy hay hasta cantantes enseñando, no saben pero ni siquiera ni la Z de la palabra. Todo va en su lugar. Sus zapatos en sus pies, sus lentes acá en los ojos. Amén. Obvio que el Espíritu de Dios enseña, pero ¿con quiénes se va a comprometer el Espíritu Santo? Con aquellos que Él ha llamado. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Usted para qué va a la escuela? ¿Para que le enseñe quién? Aquel que ha sido llamado por el Departamento de Educación a enseñar. Digo, hermana, yo no dudo que el Espíritu de Dios enseñe, pero la manera que usted, su postura doctrinal está totalmente errónea. Quiere decir que no es el Espíritu Santo que le ha enseñado a usted. Ha sido alguien que está igual de confundido que usted. Y hoy vamos a recibir tanta riqueza que yo hasta el sueño se me fue, hermano. Hasta el sueño. Si Daniel, cuando recibió estas visiones, quedó varios días enfermo. ¿Cuántos tienen oídos? De tan glorioso lo que él estaba recibiendo. Amén. Entonces, esta visión de Dios para Juan no es una visión cualquiera. En la historia de la vida siempre han habido personajes que han querido tomar el mundo, conquistar el mundo, apoderarse del mundo. El primer de ellos, Lucifer, Satanás. Vemos a otros como Nabucodonosor, a otros como Ciro el Grande. Vemos también Alejandro el Grande, Nerón. ¿A quién más podríamos mencionar? Más adelante, Napoleón Bonaparte, Hitler, Mussolini. Y muy pronto, ¿sabe quién va a querer tomarlo? El anticristo. ¿Quién? El anticristo. ¿O cuál quiere usted que va a ser el propósito del anticristo? El propósito es tomar todo poder acá en el mundo. Por supuesto, tomará el poder económico, tomará, mi amado hermano, el poder de uno de los más fuertes ahorita, el área de la tecnología. Todos los poderes terrenales, este personaje, mi amado hermano, que será un ser humano, amén, influenciado por Satanás, querrá hacer lo que Nabucodonosor quiso hacer, amén, conquistar y apoderarse totalmente de todo ¿qué? El mundo. Pero la historia me dice que ni Lucifer, ni Nabucodonosor, ni Napoleón, nadie tiene el poder absoluto para poder retomar todo el mundo, todo el universo. Solo hay una sola persona. Y a su nombre. Eso es lo que me alegra a mí, mi amado hermano. El hombre se gloría por cierto momento de poder, ¿sí o no? UCN ganó las votaciones. La democracia por acá, por ese otro país. ¿Quiénes más? Los demócratas, los republicanos. Todos se alegran, se inflan por un momento de poder. Y se les olvida que el poder absoluto solo lo tiene una sola persona. Y es el que está sentado en el trono. Y es el Cordero de Dios. A Él sea la gloria. Usted no ve cuando
en el mero día del conteo de los votos, todas las pantallas, los satélites, todo el mundo reunido ahí en su casa o en sus auditorios, y cuando anuncian al ganador, toda la gente aplaudiendo por el poder que van a asumir, por la autoridad, otros por los beneficios, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe? El apóstol Pablo dice: nosotros corremos una mejor carrera. Oh, yo no sé si escuchó lo que Dios acaba de decir. Nosotros corremos una mejor carrera, la carrera de la vida eterna. Y a su nombre, oh, bendito sea Dios para siempre. Solamente hay uno que tiene el poder. Y sabe que este es el momento que todos nosotros estábamos esperando. Este es el momento que la tierra estaba esperando. Este es el momento que el mundo estaba esperando, mi amado hermano, el universo. Este momento de esta visión. ¿Cuántos tienen oídos? Parecía como que estábamos en un limbo. ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuánta gente, aún cristiana, dice: Dios mío, pero cómo se están poniendo las cosas hoy en día? Los problemas, las guerras, la inestabilidad, los gobiernos no hayan qué hacer. Pero este capítulo que estamos entrando hoy nos da tanta esperanza. Esperanza tan grande de saber que hay alguien que, aunque el mundo no lo reconozca, hay alguien quien está en control de cada acontecimiento, de cada noticia, de... ¡Oh! Dígale que está a su lado y dele la mano y dígale: se llama Jesús, Él está en control. Dígale: tranquilo, tranquila. Dicen los americanos: He is in control. ¿Quién está en control? Este es el momento. Hay un versículo que hemos leído y me encanta mucho, Efesios 1:14, rápidamente. Dice así: estas son las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión que adquirida para alabanza de qué, de su gloria. Este es el momento que estábamos todos esperando, mi amado hermano. Vamos ahora al capítulo 5 de Apocalipsis. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado, ¿qué dice? Y sellado, ¿qué dice? Con 7 sellos. En su Biblia dice libro, pero en el original dice rollos. Amén. Porque en esos tiempos no habían libros. ¿Eran qué? Rollos. Le pondré un ejemplo. Es como que esta servilleta. Yo escriba algo aquí para alguien y estamos 2000 años antes. Yo escribo. Después de terminar, yo vengo y lo empiezo a enrollar de arriba y lo empiezo a enrollar de abajo, y las dos partes se unen en medio. Y ya cuando están enrollados a la mitad, entonces venían y lo sellaban, dependiendo del documento que era. Amén. En otras palabras, el que estaba sentado en el trono
tenía algo parecido así en su mano, un rollo, sellado, ¿qué dice? Con 7 sellos. Esos sellos estaban en algunas ocasiones, venían amarrados con un lacito bien finito y los apretaban y eso sellaban, dependiendo la época en la cual se estaba viviendo. Estaban amarrados de tal manera que nadie podía ver lo que estaba dentro. Amén. Y nadie podía desatarlos excepto la persona que estaba apto o capacitado o tenía la autoridad para abrir. ¿Cuántos tienen oídos? Y hay de aquel que abriera un rollo de esos que ya estaba sellado y no tenía la autorización para abrirlo. ¿Cuántos tienen oídos? Algo curioso de este rollo, amén, es que este rollo dice que estaba escrito, ¿de qué manera? Por dentro y también, ¿qué dice? Por fuera. Estaba escrito por dentro y por fuera. Aquí hay algo glorioso, porque a Daniel se le dijo, sella las palabras. ¿Qué le dijo? Agarra el rollo, agarra lo que yo ya te mostré, escríbelo, enróllalo y ¿qué? Y séllalo, ponle un sello. Al poner el sello usted ya no puede mirar nada. Pero aunque estaba sellado, estaba escrito ¿qué? También por fuera. O sea, ya se podía ¿qué? Ver. Lo veo un poquito medio confundidito, pero ahorita lo vamos a explicar más despacito. Entonces estaba escrito por dentro y también ¿qué? Por fuera. Número 3, estaba sellado con ¿cuántos sellos? 7 sellos. En el tiempo de los romanos, cuando habían conquistado Israel, cuando alguien hacía un testamento o hacía un contrato de venta o de compra, acostumbraban que ese contrato lo sellaban 7 veces. 7 veces. O sea, le ponían 7 sellos, en otras palabras. ¿En qué ayudaban los 7 sellos? Ayudaban de tal manera que cubría completamente el rollo, de tal manera que ya no se podía leer lo que estaba aquí adentro. Amén. Esa es parte de la historia, pero si lo miramos espiritualmente, usted y yo sabemos qué significa el número 7, ¿no? Espiritualmente hablando. Quiere decir que esos sellos no eran sellos humanos, eran sellos de la perfección. ¿Cuál perfección? La perfección profética, la perfección escatológica, la perfección de los tiempos. Dios no se adelanta ni se retrasa un segundo, y nadie le hace tropiezo cuando Dios ha de ejecutar algo. Eso es lo que significa que aparezcan ahí 7 ¿qué? Sellos. La exactitud, la perfección, la puntualidad. No es sello de hombre, es sello de ¿quién? De Dios. Por más que Daniel quería que siguiera abierto, Dios le dijo ¿qué? Séllalo. ¿Cuántos tienen oídos? Vamos. Se cree que esta clase de sellos se usaron en Roma desde los tiempos de este emperador malvado llamado Nerón.
el contrato o el testamento o una declaración que alguien quería hacer, lo escribían en las páginas de adentro y lo sellaban con siete sellos. Adentro escribían los detalles, los pormenores, y afuera, por afuera, escribían nada más un pequeño resumen. Por ejemplo, si era un contrato de compraventa, adentro llevaba ¿qué? Todos los... Ve como ahora si usted ha comprado una casa, son como 80 hojas del contrato. Y da cuenta que ese contrato usted lo hacía un rollo, pero en la parte de afuera decía: este es un contrato de la compra de la casa del señor Wilson, que se la vendió al señor Moisés. Por fuera estaba nada más el resumen, pero por dentro estaba ¿qué? Todos los detalles. En los tiempos romanos, cuando ustedes han oído. Me gusta siempre ir un poquito a la historia, porque como Jesús sabía en qué historia estaba su pueblo Israel en ese tiempo, ¿cuántos tienen oídos? Y siempre usó cosas, símbolos, figuras, porque se les iba a hacer más fácil para ellos entenderlos. ¿Cuántos tienen oídos? Por eso es que por ley nosotros como latinos o hispanos tenemos que ir un poco más a indagar o a sacar, a estudiar más historia del pasado, para nosotros poder traerle una mejor claridad, para que podamos entender mejor lo que la palabra de Dios está diciendo ahí. ¿Cuántos tienen oídos? Pero si todavía hay un poquito ahí de duda, vamos a ir a la palabra de Dios, porque ahí también está escrito algo que nos va a dar bastante luz en cuanto a estos rollos. Jeremías 32. Versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanitos? Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, era primo, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era ¿qué? Palabra de Jehová. Y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata. Vea lo que sigue diciendo. Y escribí la carta, en el original dice, y escribí el rollo. Amén. Y escribí la carta y ¿qué? Y la sellé. Y escribí la carta y la ¿qué? Ya ve, aún en tiempos, aquí estamos hablando en los años 500 antes de Jesús, ya se usaban los sellos para sellar un ¿qué? Contrato. No sé si alguien me está escuchando. Para sellar una declaración. Jeremías compró una propiedad y después de llenar la información en esa carta, en esa declaración, en ese rollo, la selló. ¿Cuántos tienen oídos? Dice: tomé luego la carta, verso 11, perdón, 10, todavía estoy en el 10, y escribí la carta y la sellé. Y la hice certificar, ¿qué dice? Con testigos. Y pesé el dinero, ¿qué dice? En balanza. Tomé luego la carta de venta sellada, ¿según qué? El derecho y costumbre. Y la copia, ¿qué?
Ahí está el detalle. ¿Y la copia qué? Oiga bien esto, la original la cerraban y la sellaban. La copia esa la dejaban ¿qué? Abierta para que cualquiera la pudiera leer. Pero la original, esa sí la sellaban con ese sello. Entonces, estamos hablando, amados hermanos, 500 años antes de Jesucristo, que ya se usaban esta clase de cartas, declaraciones, contratos, etcétera, etcétera. Y después de escribir, después de firmar, le ponían ¿qué? El sello. Entonces, es bastante interesante haberles mencionado esto, mis amados hermanos. Dice que usaban hasta testigos a pesar del sello, cuando tenían oídos. Ahora aquí nosotros en el libro Apocalipsis capítulo 5, vamos de regreso a Apocalipsis. Le leí Jeremías porque es parecido. Haz de cuenta que en este rollo parece que el que está sentado en el trono tiene un título, tiene una declaración, tiene un contrato. El rollo con el que se quedó Jeremías era un rollo de ¿qué? De compra, era un rollo de derecho. Diga conmigo derecho. Esto es mío. Solo que aquí hay una gran diferencia. Amén. Porque adentro del rollo de Jeremías llevaba toda la información de la propiedad. 7 acres. ¿Qué más? Contiene 45 palos de naranja, 10 de coco, toda la información por dentro. Adentro también se escribía la información de cada uno de los dos, del comprador y el vendedor, etcétera, etcétera. Aquí vemos ahora al que está sentado en el trono, también con un documento legal de derecho. A gran diferencia, mi amado hermano, es que adentro de este rollo del que está sentado en el trono, no dice el Señor Dios Todopoderoso, el dueño del universo, el dueño de la tierra, el dueño de las galaxias. Esta es la gran diferencia de este rollo legal, de este pergamino de derecho que lo tiene el que está sentado ¿dónde? En el trono. Esto es lo que separa de este rollo, de este ser sublime y poderoso que está en el trono, a los rollos que antes se acostumbraban. Y vi, dice, en la mano derecha del que estaba sentado ¿dónde? En el trono, un libro escrito por dentro. ¿Y qué más dice? Y por fuera, sellado, ¿qué dice? Sellado con 7 sellos. Prácticamente, lo que el Señor tiene ahí en su mano es el título que todo lo del universo le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿A quién? ¿Quién lo hizo? Es como que el Señor viene a reclamar el derecho, aunque Él no lo necesita, pero es como un posicionamiento de Dios y decir, de hoy en adelante, varones y damas, caballeros, preparaos,
Porque hoy empieza lo que muchos, aún de mis profetas, desearon ser testigos. Y déjeme, le tengo buenas noticias. En ese día, cuando se abran esos sellos, la iglesia del Señor va a estar ahí presente. Los hijos de Dios, la iglesia del Antiguo Testamento, también van a estar ahí presentes. Y a su nombre. Hay madres que recuerdan el día de la grabación de su hijo, de su hija. Pero yo le aseguro que si usted le es fiel a Dios, usted no va a querer perderse esto. En ese momento que se presente a Jesús, se presente a Jesús y lo miremos cuando presenten al Cordero de Dios. Dale la mano al que está a tu lado y dígale: más vale que no te lo pierdas. Y a su nombre. Te voy a decir por qué. Porque aquí en la tierra, mientras allá la iglesia celebra la presentación de Jesucristo, aquí en la iglesia, aquí en la tierra estará por empezar, ¿qué? Los truenos de la ira de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, siempre habla de dos cosas de Dios. Habla del amor de Dios, pero también habla de ¿qué? Del fuego, ¿qué? Consumidor. Cuando Dios habla del cielo, también habla de ¿qué? Del infierno. Entonces, cuando la iglesia del Señor esté por ver eso glorioso, ver a Jesucristo ser presentado ahí, el otro lado, ¿cuál es? El Señor está a punto de ¿qué? De derramar su ira sobre esta tierra. En el mismo instante que a Dios se le presenta como el Dios amor, en el mismo instante también se le presenta, Él también es fuego consumidor. Dos contrastes. La iglesia a ver el panorama que nunca en su vida ha visto. No, yo no sé si usted logra entender que sea algo de lo que va a ser ese momento, ¿verdad? Cuando en las películas o en los eventos grandes, ladies and gentlemen, now the moment. Señores y señoras, ahora el momento que todos estaban esperando. La presentación del Cordero de Dios, la presentación de Jesús. ¿A quienes pagan $50, $100 por ver una pelea, mi amado hermano, que nada más dura unos minutos y después se queda lamentando el dinero que te sacaron? Pero yo te digo algo y te reto en esta noche: más vale que tú no te pierdas ese momento cuando el Cordero será coronado ahí, reconocido por todos los lavados con su sangre. Y a su nombre. Ese documento que tiene ese Dios en su trono lo declara a Él como el Señor de todo y el dueño de todo. El documento que tenía Jeremías lo declaraba el dueño de esa propiedad que le compró a su primo. Pero este rollo, en las manos del Dios Todopoderoso, lo declara a Él el dueño de todas las cosas. El dueño de todas las cosas. En ese momento empieza, como quien dice, el inicio del retomamiento,
el inicio de la restauración completa, no solamente del ser humano, sino también del universo. Desde la caída de Adán y Eva, el universo empezó a sufrir, empezó a decaer, el ser humano igual en el pecado, desobediencia, rebeldía, etcétera, etcétera. Pero esta visión, mi amado hermano, que Juan ve de parte del Señor, es el momento en el que ese que está sentado en el trono va a empezar a darnos una esperanza tan gloriosa, porque es el momento, mi amado hermano, tan esperado, no solo de Dios, también de toda la creación. Dice que la creación gime, ¿por qué? Por este día. Gime por este día de redención, en el cual el Señor empezará a juzgar. Y en el momento que juzga a los pecadores, es el momento que le dice a su iglesia: ya ves, valía la pena, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije, te lo dije. Dile que está a su lado: vale la pena, vale la pena. Dígale: vale la pena, vale la pena. Dígale: no desmayes, no desmayes. Y a su nombre. Bendito sea Dios para siempre. Lo curioso de este rollo es que adentro, el contenido de este rollo no contiene la información del dueño, no contiene la información de la otra persona, de nadie más, sino que en este rollo está escrito la forma, la manera en que Dios va a retomar el control absoluto de todas las cosas. No es que Él no tenga el control absoluto, amén, pero este va a ser el cumplimiento de la restauración de todas las cosas. Lo que está chueco, Dios lo va a empezar a poner en su lugar. A los que no se arrepientan, los va a mandar ¿a dónde? Todo esto está encerrado ¿en dónde? En ese rollo. La manera, la forma en que Dios va a retomar, la forma, la manera en que Dios va a limpiar, en que Dios va a purificar, en que Dios va a justificar, en que Dios va a condenar, en que Dios va a enjuiciar, en la forma en que Dios va a castigar. No contiene la información del universo, las millas, las distancias, los kilómetros, de la anchura, la altura, etcétera, etcétera, de lo que es de Él, sino que declara el contenido de este rollo, la forma, la manera que este Dios va a volver a retomar todas las cosas, una vez por todas. ¿No es para nosotros una esperanza? ¿Cuántos tienen oídos? Para nosotros es una gran esperanza, pero para el mundo, ¿qué es? Ay de ayes. Para el mundo es como cuando un ser humano de repente le ensartan una aguja, mi amado hermano, sin darse cuenta. ¿Y cuál es la primera palabra que pronuncia? Y aun si fuera chino, la misma palabra dice. No importa qué idioma hable la persona. El ay es el ay, un ay de dolores para el mundo, un ay de tristezas para el mundo, cuando ustedes tienen oídos. En otras palabras, en la mano de Dios está el documento oficial que determina ese momento determinante de la historia humana, de la historia del universo, en el cual, mis amados hermanos, Dios retoma nuevamente todas las cosas para empezarlas a hacerlas totalmente nuevas. Va a exterminar con el pecado, enviando al pecador ¿a dónde? Y el causante del pecado lo va a mandar ¿a dónde también? Lo va a erradicar.
Ese es el contenido adentro de ese ¿qué? Adentro de ese rollo. Y a su nombre. Hay dos pasajes y quiero leer rápidamente que hablan en cuanto a esto, mis amados hermanos. El momento en que Dios va a retomar todas las cosas. Y eso es lo que está escrito adentro de ese rollo. Ezequiel capítulo 2, versículo 9. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había, ¿qué dice? Un rollo de libro, y lo extendió delante de mí. ¿Qué dice? Y lo extendió. ¿Qué significa? Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Ay, 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 aquí hay sabiduría. Y estaba escrito por delante. Lea conmigo lo que sigue, porque aquí hay sabiduría. Y había escritas en el rollo endechas. ¿Y qué más dice? Y lamentaciones y ayes. El mismo libro que Juan miró, el mismo libro que Ezequiel miró. El que tenga oídos para oír, oiga. Amén. ¿Qué había adentro de ese libro? Ayes, endechas, lamenta. ¿Qué hay adentro de ese libro? La manera, la forma que Dios va a tener que lidiar con este mundo pecador, mi amado hermano, para poder retomar nuevamente todas las cosas y vivir una vez por todas, no con aquellos, sino solamente con sus hijos. Este es lo peculiar de este rollo, que no contenía información de un propietario, no contenía la información de un comprador. ¿Qué es lo que contiene este rollo? Ayes, endechas, ¿y qué más? A Juan le mostró, como dice, el panorama más claro. Aquí dice ayes, endechas y lamentaciones. Juan vio que 7 trompetazos. Cada trompeta era ¿qué? Un juicio. Vio también 7 copas, y cada copa era también ¿qué? Un juicio. ¿Te das cuenta? Dice el pastor, ay, pero yo no quiero escuchar eso. Mire, es la única forma en que Dios va a restaurar todas las cosas. No sé si alguien me está escuchando. El ser humano es uno de los seres más especiales del planeta Tierra. Parecido a aquel niño que cuando ya vio que cuando su hermanita se portó mal y el papá le dio, él todavía viene y reta a la autoridad y se porta mal también. Lamentablemente el ser humano es uno de los más especiales del planeta Tierra. Si usted ve en los programas de Discovery, en cualquier otro canal, un animalito aprende una gran lección. ¿Sabe usted que hay peces en el agua que no se dejan pescar? Cuando ven el camarón adentro del gancho, no, yo no le meto la boca a esa cosa. Me van a pescar. Pero hay otro que se escapó la primera y volvió otra vez a comerse el camaroncito. Y lo atraparon. Así es el hombre de especial. Sabe lo que le hace daño
y vuelve ¿a qué? A comerlo. Sabe lo que es pecado y vuelve ¿a qué? A cometerlo. Lamentablemente la única forma de Dios limpiar este mundo lleno de pecado va a ser, mi amado hermano, con sus juicios. Lo hizo una vez con agua, pero esta vez ya no será con agua, será con fuego. Esto debe ser tristeza, por eso dice, adentro de ese rollo, ¿qué hay? Ayes. ¿Qué significa ayes? Hermano, es el dolor más profundo que un ser humano pueda tener en un momento de catástrofe, en un momento desastroso. Es el ay más sufriente. Endechas, cuando alguien se muere y lo están, mi amado hermano, esta persona cae en una situación de tristeza. Lamentaciones. Lamentaciones. Si algo recuenta el libro Apocalipsis, dice que las personas lamentarán tantas cosas, pero ni aún así, dice la palabra, se van ¿a qué? Arrepentir. Van a ver le van a pedir a las peñas que se caigan sobre ellos. Y ni aún así, dice, se arrepintieron de sus malas, ¿qué? De sus malas obras. Hoy la gente ve y la gente sabe que el pecado le trae graves consecuencias. Aquí en la tierra le trae graves consecuencias. Y no digamos en la vida, ¿qué? Eterna. Quiero ir más rapidito para poder abarcar algo más. Vamos a Daniel 12:4, por favor. ¿Tenemos? Dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella ¿qué? El rollo. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el rollo. Y hasta aquí tu programa Luz a las Naciones. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición y de edificación a tu vida. Visítanos en el 1576 Chantilly Lane, Houston, Texas. Para mayores informes puedes comunicarte con nosotros al teléfono 281-971-2446.